Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Un aplauso a este tema interesantísimo. Estamos hablando de la Navidad. Quiero que saludemos también a la gente que nos sintoniza en nuestros programas de radio y en nuestro canal en YouTube. Para ellos un aplauso también desde nuestra sede en Flor Amarillo. ¿Sabe? Tomamos este tiempo, finalizando el año, 3 servicios nada más que estamos haciendo ahora en diciembre, y dijimos, vamos a hablar de la Navidad. Tal vez en otra oportunidad en nuestra iglesia lo hemos hecho, pero yo quise ir un poquito más allá. Yo estoy claro que muchos cristianos, tú sabes, de esa línea muy conservadora del cristianismo, dicen que la Navidad es un evento pagano, que no debe celebrarse, que colocar un árbol con un bombillo es rendirle culto al diablo y qué sé yo, qué otras cantidades de cosas por ahí, que no te debes vestir de rojo y mucho menos llamarte Nicolás. Toda esa cosa que la gente dice en una época como esta, ¿no? Nosotros estamos claros que Jesús no nació en diciembre. Nosotros estamos claros que los primeros cristianos no celebraban la Navidad, pero en un momento de la historia esto comenzó a celebrarse. Conocemos el trasfondo y las razones históricas que dieron pie a esa celebración. Pero nosotros creemos que indistintamente que haya sido en diciembre o otra época del año, Cristo nació. Él vino al mundo. Y su nacimiento y su llegada a este mundo marcó una pauta interesante en la historia de la humanidad y en nuestras propias vidas. ¿Sí? Es un evento extraordinario. Cuando el hombre llegaba a la luna y pisaba la tierra de la luna, los medios de comunicación dijeron, sin duda alguna, esta es la noticia más grande en la historia de la humanidad. El hombre ha conquistado la luna. Alguien se levantó y dijo, mira, con todo el respeto de ese anuncio, ¿verdad? Y todo el valor que ese anuncio pueda tener, sí considero que es muy importante que hayamos conquistado la luna y que el hombre haya pisado la luna, pero no es esa la noticia más grande que ha recibido el hombre en la historia de la humanidad. La noticia más grande la recibieron unos pastores. En Belén ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador. Es una noticia, un acontecimiento que tú y yo debemos revisar. Y decíamos que la Navidad es un evento extraordinario. No por lo que sucede, sino por lo que sucedió. Lo que está detrás de eso. Lo que eso significa. El acontecimiento que tú y yo estudiamos, buscamos, investigamos cuando escuchamos esa palabra Navidad. Lucas capítulo 2 verso 11 dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y por eso, bueno, nos estamos tomando estas semanas para estudiar eso y tener una idea clara de por qué ese acontecimiento se celebra. Y si el mundo tradicionalmente lo hace en esta fecha, entonces creo que podemos aprovechar la oportunidad para explicarle a la gente lo que esto significa. Oye, en el tema anterior yo te enseñaba una característica de Dios y decíamos que Dios es un Dios que a veces nos pide hacer cosas locas y necesito tener confianza en Él para hacer eso que Él me pide. Pero hoy voy a ir un poco más allá y darte otra característica de Dios en el tema de hoy. Dios tiene la particularidad de preferir lo simple y sencillo
para hacer cosas extraordinarias. ¿Quieres leer eso conmigo? Dios tiene la particularidad de preferir lo simple y sencillo para hacer cosas extraordinarias. Vamos, búscalo en la Biblia. Y vas a encontrar un Dios agarrando a un hombre y enviándolo a desafiar un imperio con un palo en la mano. ¿Sabe lo que es eso? O sea, un tipo va a desafiar el imperio más poderoso del mundo y lo va a desafiar con un palo en la mano. O vas a ver a un chamo enfrentando a un gigante guerrero con 5 piedras y una honda. Bueno, Karina dijo una china. O vas a encontrar un guerrero israelita enfrentando a un ejército con un hueso de un burro podrido en la mano. O vas a ver a un Jesús alimentar multitudes con 5 panes y 2 peces. Es una constante de Dios. Dios usa lo simple y lo sencillo. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente tú y yo nos sentimos así. Nos sentimos simples y sencillos. A veces cuando sentimos hacer algo de parte de Dios, decimos, oye, pero detente un momento, ¿por qué yo? Si yo soy tan simple, tan sencillo, tan ordinario, tan común. ¿Lo dices o no lo dices? Moisés lo dijo. Moisés dijo, soy tartamudo. ¿Sí? Gedeón se escondió y cuando Dios lo encontró, Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Y él le dijo, ¿cómo me dices a mí, varón y esforzado, valiente? Si yo estoy escondido aquí. ¿Ves? Si tú te sientes así, simple y sencillo, tú calificas para el Señor. Porque a Dios le gusta usar lo simple y lo sencillo. No pierdas de vista eso. Por eso es que en esta historia de la Navidad, que es el momento en que Dios decide venir al mundo, Dios busca una pareja humilde. Dios no busca gente de la alta alcurnia. Dios no buscó entre las altas esferas de la sociedad israelí. Dios busca a una mujer y aún desposada con un hombre simple, sencillos, gente del común. Y en esa familia Dios decidió encarnarse y venir a este mundo. Pero hay un dato más. Hay un dato más interesante en esta historia. Y recuerda que estamos viendo la Navidad desde la narrativa de Lucas, un escritor de las biografías de Jesús, médico, historiador, un erudito, pasó mucho tiempo con los discípulos de Jesús, los apóstoles viajando. Él es el que escribe el libro de los Hechos y en muchas partes del libro de los Hechos, cuando lo leas, te darás cuenta que él narra el libro de los Hechos en primera persona. Él estuvo ahí, él viajó con Pablo, conoció estas historias de primera mano, entrevistó a las personas que vivieron con Jesús y que fueron testigos de estos hechos y decidió plasmar eso en una biografía. Oye lo que él dice. Lucas capítulo 2 verso 1. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. ¿Por qué este censo afectó a Nazaret, donde vivían María y José? Porque en ese momento Roma gobernaba el mundo. Y todas las ciudades que eran gobernadas por Roma eran Roma. Así que Nazaret era Roma. Y este decreto de censarse debió cumplirse también en tierras de Israel, porque para ese momento no eran independientes, no eran libres, estaban bajo el yugo del imperio romano. Mira lo que ocurre en la historia. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Este censo debía hacerse en el pueblo de cada quien. Roma estaba interesada en saber cuántos habitantes existían en todo su vasto imperio. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret. ¿A dónde sube?
a una ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David. ¿Por qué José se mueve hasta allá? Porque José, aunque vivía en Nazaret, José era oriundo de Belén. José era descendiente del rey David. La familia de David se había radicado en Belén. Lee la historia de la Biblia, está allí, ¿ves? Y entonces José tiene que ir a Belén de Judea a censarse, para inscribirse junto con María, su esposa. Ya para este momento la historia había avanzado, ¿no? Dejamos a María en el tema anterior embarazada del Espíritu Santo, ¿sí? Y a un ángel diciéndole a José, recíbela porque es del Espíritu Santo. Ya aquí José se ha casado con ella y llega el momento del censo. Y cuando él se traslada con ella a Belén, María tenía 9 meses ya de embarazo. Ella se encontraba encinta y tiene que hacer ese viaje hacia Belén. ¿Sabes? Era un viaje más o menos de 4 o 5 días, desde Nazaret hasta Belén, en burro y a pie, por una zona montañosa. Belén era una pequeña ciudad del sureste de Israel que daba a unos 80 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Pero el relato dice que mientras ellos llegan a Belén para la cuestión del censo, se cumple el tiempo de María. ¿Sí? Tú dirás, oye, qué casualidad. No. Ahí esa es la historia de hoy. ¿Ves? Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Detente. Cuando leía esto, la pregunta es, ¿cómo un hombre tiene que hacer un viaje tan largo? Y no tomando en cuenta que su esposa está embarazada. Más o menos este viaje demandaba una caminata de unos 32 kilómetros diarios. ¿Ves? Por un camino bastante difícil. ¿Por qué ocurrió esto? Porque hay algo que decíamos, que la idea de estos temas es descubrir la historia detrás de la historia. ¿Por qué Dios quería que María diera luz en Belén? ¿Cuál era la idea de Dios? ¿Por qué Dios hace que ellos se trasladen a Belén y que justamente cercano al tiempo del alumbramiento Roma lanzara ese edicto? Señores, esta es la historia detrás de la historia. Unos 800 años antes de ese nacimiento, ya Dios lo había dicho. ¿Qué te parece? 800 años antes, en la historia de Israel, se encontraba el registro de un profeta llamado Miqueas. Y 800 años antes de ese alumbramiento de María, Miqueas escribe lo siguiente, capítulo 5, verso 2 de su libro. Pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y ya Dios 800 años antes estaba diciendo, un ser eterno va a nacer en Belén. Y él será el gobernante de mi pueblo Israel. ¿Qué te parece? Todo coincide. Todo estaba enmarcado dentro de un programa perfecto que Dios tenía de los tiempos y de la historia. El Mesías Salvador saldría de Belén. Ahora, ¿por qué Belén? Recuerda, Dios siempre prefiere lo simple y lo sencillo para hacerlo extraordinario. Y eso era Belén. Belén era una ciudad simple, sencilla. Tú sabías que en el capítulo 15 del libro de Josué, cuando se mencionan
todas las ciudades de la tribu de Judá, no se menciona Belén? Porque era tan pequeña y tan insignificante que no era mencionada entre las ciudades de Judá. Belén, su nombre o la palabra Belén significa casa de pan. Ojo con esos nombres, casa de pan. Yo cuando estudiaba esto esta semana, vino a mi memoria, no sé si fue una, ¿cómo es que dicen ahora los evangélicos? Un rema. ¿Ve? Jesús en una oportunidad dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y estaba hablando con gente que conocía la cultura de Israel. O sea, yo nací en la casa de pan, en Belén. Pero yo no soy cualquier clase de pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y entonces Belén se le llamaba así casa de pan porque era una región de cultivo de trigo y de cebada. Era el granero de Israel, ¿no? Allí se cultivaba el trigo con el que se fabricaba el pan de Israel. Belén, esa pequeña ciudad, tenía un significado grande en la historia de Israel. Yo te invito a que en estas Navidades, en las vacaciones, puedas leer la Biblia. Y si hay algo que yo quiero con estos temas, es animarte a leer la Biblia. Para que tú salgas hoy diciendo, oye, yo no había leído eso. Yo voy a leer eso para ver si es verdad. Logré mi objetivo. ¿Ves? Mira las cosas con las que Belén estaba asociada. En Belén muere Raquel, esposa de Jacob, durante el parto de Benjamín, el último hijo de Jacob. Y durante el parto de Benjamín, Raquel muere. Raquel, recuerda, era la esposa que Jacob más amaba. Lea la otra. La Biblia dice que era de mirada tierna, o sea, era fea. Y Raquel era esa que él más... En Belén muere Raquel. Y en Belén él la sepulta. Pero en el alumbramiento, Raquel da a luz a Benjamín. ¿Sí? También en Belén, Rahab la ramera, ¿te acuerdas quién era ella? Sí, pastor, una que trabaja por allá en 5 de julio. No. Rahab la ramera fue aquella mujer prostituta que guardó y protegió a los espías que Moisés había enviado, ¿sí?, a explorar la tierra prometida. Que Josué había enviado a explorar a Jericó. Esa es la historia. Vi que algunos pelaron los ojos así. Están ahí en la Biblia, ¿ves? Y esta mujer protegió a los espías. ¿Sabes todo lo que ocurrió? Israel entró a Jericó, las murallas cayeron, pero ella protegió a los espías bajo un pacto. Que ella y su familia fuesen protegidas y guardadas. Eso ocurrió. Cuando Israel entra, son rescatados ella y su familia, y Rahab pasó a ser parte de la familia de Israel. Y Rahab se casó con un israelita. ¿Sabes dónde vivió Rahab? En Belén. Ojo con esa historia. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. También en Belén, Isaí, en aquellos tiempos cuando Samuel, el profeta, estaba llorando porque el primer rey de Israel, Saúl, se había vuelto un vagabundo, un sinvergüenza, ¿ves? Había torcido el mandato de Dios con su reinado. Dios le habla a Samuel y le dice, mira, no llores más a Saúl, porque yo lo he desechado. Ve a Belén, porque de allí me he provisto de un rey para Israel. Así que en Belén se encuentra un rey para Israel. Pero en Belén es donde los pastores encuentran un rey entre las ovejas. Sí, un día los ángeles le dijeron, ha nacido hoy un Salvador. Es Cristo el Señor. ¿Dónde lo encontramos? En un pesebre. ¿Sabes qué era un pesebre? Un corral de animales. Dios prefiere siempre lo simple y lo sencillo para mostrar lo extraordinario de su gloria.
Y esta historia de Belén estaba entrelazada con la historia de Israel. Pero yo voy a ir más allá de algo que no te mencioné en este cuadro. En Belén se desarrolla una historia, desde mi punto de vista, una de las más hermosas historias de la Biblia. Toda una novela, ¿sí? De esas novelas con las que tú lloras. ¿Has visto novelas así? Pedro se casó con Ana. Y eso te parte el corazón. Porque fue tan tierno que de la alegría o de la rabia se murió la suegra. Y tú dices, wow, qué cosa, qué historia. Me ocurriera a mí. Ocurre en Belén la historia de Ruth. Y esta historia yo te la quiero contar hoy en detalles. Y quiero que me sigas allí los detalles, ¿no? Es una historia que se da más o menos unos 1300 años antes de Cristo. ¿Ves? Una historia interesantísima, porque en esta historia de Ruth, oye, se marca un patrón interesante de Dios. Dios es un Dios de modelos, de patrones. Y en esta historia vas a ver un patrón interesante de Dios, que vas a revisar conmigo en estas 3 horas que me faltan de tema hoy. Y es muy importante conocer ese patrón. ¿Sabes por qué? Porque ese mismo patrón se cumplió el día que Él me encontró a mí y te encontró a ti. Y es el siguiente. Mira, se llama patrón redentor. Patrón redentor. ¿Cuáles son los elementos de ese patrón redentor que encontramos en la historia de Ruth, que encontramos en Belén, que encontramos en la Navidad y que encontramos en nuestra vida hoy? Desesperación, desaliento, irrupción, gran misericordia, disponibilidad, rescate e inclusión. ¿Sí? ¿Lo quieres leer conmigo? Desesperación, desaliento, irrupción, gran misericordia, disponibilidad, rescate e inclusión. Revisemos la historia. Ruth capítulo 1. Dice, en el tiempo en que los caudillos, los jueces, gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre, ¿de dónde? De Belén de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus hijos. Nota un detalle. Belén significa casa de pan. Y en la casa de pan hubo hambre. Y vino una crisis tremenda en donde en una ciudad que tenía que ver con la provisión y el alimento, la gente comenzó a tener hambre. En esa ciudad vivía un hombre junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech. Su esposa se llamaba Noemí. Y sus 2 hijos se llamaban Maglón y Quilión. Anótelo ahí cuando le nazca un varoncito. Todos ellos efrateos. O sea, de la región de Belén, Belén Efrata. ¿Sí? Y cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Este es el marco de la historia de hoy. Entonces, la historia de hoy tiene que ver con una familia de Belén, con un hombre llamado Elimelech y su esposa llamada Noemí. Métele ojo a estos nombres. En la Biblia los nombres tienen significados y los nombres, los padres los colocaban como un presagio de lo que serían sus hijos en el futuro. En otra manera, o dicho de otra forma, los nombres eran una declaración profética de lo que ese muchacho iba a hacer cuando creciera. Entonces, Elimelech y Noemí tienen 2 hijos. El primero le colocaron por nombre Maglón y al segundo le colocaron por nombre Quilión. Pero mira este dato. El nombre Elimelech significa mi Dios es rey.
¿Sí? El nombre Noemí significa dulce y placentera. Pero Malión significa enfermo y Kelión significa moribundo. Así que el Señor Dios es mi rey, con la señora placentera, tienen 2 hijos y lo llaman enfermo y moribundo. ¿Qué te parece? Viene una hambruna sobre Belén y el señor Elimelech, que decía, Dios es mi rey, dice, señores, aquí hay que dejar el pelero. Entonces, ¿cómo es que Dios es tu rey? ¿Cómo que Dios es tu Señor? ¿Cómo es que Dios es tu proveedor, tu sanador, tu cuidador? Si en el tiempo de la crisis el primero que huye eres tú. Y este hombre, que su nombre era el Señor es mi rey, toma a toda su familia y se va a Moab. Quiero que esta semana leas esa historia. Moab no era una ciudad para emigrar. No era una buena ciudad para una familia. Primero, estaba fuera del territorio de Israel. Se fue a una nación extranjera, entre los gentiles. Segundo, Moab fue la nación que se creó de los descendientes de una hija que emborrachó a su papá para acostarse con él, la hija de Noé. Cuando termina el diluvio, ella emborracha a su papá, se acuesta con él y queda embarazada. ¿Sabes cómo se llamó ese niño? Moab. Y los descendientes de Moab fundan esta ciudad. Esta ciudad era una ciudad de orgías, de pecado, de idolatría. No era una ciudad para migrar. Las crisis nos llevan a tomar las decisiones más locas de la vida. Las crisis nos llevan a mover a nuestras familias a lugares donde no debemos moverla. No lo digo por usted, pero a usted se lo digo. Estando allí, ocurre el primer elemento del patrón redentor. Se llama desesperación. Sí, desesperación. La desesperación de un país en hambre. La desesperación de un país que su economía se quiebra. La desesperación de un país que es conocido como casa de pan y tiene hambre. De un país que es conocido como el país que tiene las riquezas petroleras más grandes del mundo y entra en crisis económica. Sí, es una historia que se repite. Y esa desesperación lleva a este hombre, Elimelech, a tomar su esposa, a sus 2 hijos y mudarse a una mala ciudad llamada Moab. Estando allí en Moab, estos muchachos, ocurre algo, un acontecimiento. Elimelech muere y Noemí queda viuda, ¿sí? Y entonces ahora Noemí está con 2 hijos en una ciudad extranjera, ¿sí? Como inmigrante. En nada cambió su situación difícil. Y toman la decisión de que Malón y Kelión se casaran. Y ellos buscan esposas entre las moabitas. Malón se casa con Ruth y Kelión se casa con Orfa. ¿Sí? El nombre Ruth significa leal, compañera. Pero el nombre Orfa significa la que te da la espalda. Ojo con ese nombre. De hecho, el nombre Orfa significa la parte trasera del cuello. Eso significa el nombre Orfa. Traducido es la que te da la espalda. Se casan con 2 mujeres totalmente opuestas en sus nombres. Pero pasa el tiempo y en esa ciudad no apta para vivir una familia, también mueren los hijos de Noemí y de Elimelech. Así que Noemí, Ruth y Orfa quedan viudas. Quedan viudas. Tú sabes lo que era una mujer viuda en aquel tiempo, ¿verdad? Desprotegida, sin sustento, sin familia, sin herencia, sin un esposo. Terrible para ellas.
Y es un cuadro bien difícil, porque Noemí no tiene cómo ayudar a sus nueras. Noemí no tiene recursos. Lo había perdido todo. Y entonces Noemí habla con ellas y les plantea la idea de regresar a la ciudad de Jerusalén, de Belén nuevamente. Pero en el camino Noemí se detiene y les dice: mire, yo soy una vieja ya no tengo hijos con quienes ustedes puedan volver a casarse. Y si en el caso extremo yo quedara embarazada, ustedes van a esperar que esos muchachos crezcan. Regresen, hagan familia de nuevo, consigan un esposo. Y tienen una conversación tremenda que nos está explicando el segundo elemento del patrón redentor, que se llama desaliento. Es esa época en que no ves esperanza, todo se oscurece y las posibles salidas se cierran. ¿Alguna vez te has sentido así? Ayer, pastor, ¿verdad? Desaliento. Y en medio de este desaliento tremendo, Noemí le pide a sus nueras que regresen. ¿Recuerdas qué significaba el nombre Orfa? La que te da la espalda. ¿Sabes quién decide regresar? Orfa. ¿Sabes que el nombre Orfa significa parte trasera del cuello? Fue lo último que Noemí vio de su nuera. En el momento en que se dio la espalda y le vio la parte trasera del cuello. Más nunca la vio. Pero la otra, que su nombre significa leal, compañera. Estas mujeres se despiden entre lágrimas, ¿sí? Era la vieja Noemí, que había cuidado de ellas. Pero en medio de esta escena, donde una se va, la otra, Ruth, lanza una de las declaraciones más hermosas de lealtad que tú puedes encontrar en todas las Sagradas Escrituras. Ruth 1. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré, ¿dónde? Donde tú vayas. Viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Y que me castigue el Señor con toda severidad si me separa algo de ti que no sea la muerte. Una mujer leal. Estas clases de lealtades increíbles que uno encuentra en la Biblia y en la vida, ¿no? Y entonces estas dos mujeres deciden echar un viaje de 80 kilómetros desde Moab a Belén. ¿Ves? Ruth y Noemí llegan a Belén. Pero sabes, cuando ellas llegan a Belén, yo transcribí la historia, los versículos, porque es interesante. Dice: entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Y apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿Ves? Y se preguntaban unos a otros: ¿no es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo. Esta es Noemí. Recuerda lo que significa el nombre Noemí, ¿verdad? Placentera, alegre. Ella es Noemí. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Noemí significa dulce y placentera, pero Mara significa amargada. Y ella dijo: no, yo no soy la misma que me fui. Ya no soy más Noemí. Ahora me llamo Mara. Soy una vieja amargada, viuda, sin hijos y con una nuera que me abandonó. Y oye lo que luego declara. Dice: me fui con las manos llenas,
pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. ¿Qué encuentras ahí? Amargura. Ahí encuentras una persona destruida moralmente, anímicamente. Lo diríamos en venezolano, Noemí estaba regresando a Belén con las tablas en la cabeza. Y ella dijo, esto ha cambiado tanto mi vida que no debo ser llamada más Noemí. Y el verso 22 dice, así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth la moabita. Y cuando llegaron a Belén, ¿qué pasó? Vamos, cuando llegaron a Belén, ¿sabes por qué subrayé eso en amarillo? Porque no importa cuán difícil sea el momento que tú estés viviendo. No importa cuán amargado te sientas o cuán triste y preocupado te sientas por algo que esté pasando en tu matrimonio, en tu economía o en tu vida. No importa el tiempo difícil que nos haya tocado vivir como país. No importa las lágrimas que hemos derramado desde el 2015 hasta el presente. No importa cuánto haya cambiado la economía de nuestra nación y de nuestra familia. Se acerca el tiempo de la cosecha. Dios siempre tendrá un mejor tiempo para ti. Amén. Dios siempre. Dios no va a dejar la historia ahí en lo malo. No. Dios va a cambiar esa historia. Y la vieja Noemí no se estaba dando cuenta que estaba llegando el tiempo de la restitución del Señor para ella. ¿Sabes? Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Así que, oye, aquí aparece el otro elemento del patrón redentor. Se llama irrupción. ¿Qué viene a tu mente con la palabra irrupción? Alguien que irrumpe en un momento, que aparece en un momento, que viene e interviene y cambia la historia. Eso es irrupción. Y aquí vemos cómo Dios en ese patrón redentor trae algo a la vida de estas mujeres que cambia la historia. Yo te lo quiero leer también. Noemí tenía, por parte de su esposo, un pariente que se llamaba Booz. Anótelo por ahí. Era un hombre rico e influyente. ¿Sabes qué significa el nombre Booz? Significa fuerte. Una de las columnas del templo que Salomón construye en Jerusalén la llamó Booz, hombre fuerte. Y este hombre era rico e influyente. Pero en Israel habían leyes, recuerdan, leyes que gobernaban la nación de Israel. En esas leyes se establecía que cuando moría alguien en Israel, para que no se perdiera su descendencia y su historia en el árbol genealógico, un pariente de él podía casarse con la viuda, un hermano o un pariente cercano, para mantener la permanencia del apellido, del nombre y de la historia de la familia. Así que en esta historia, donde muere Elimelech y mueren los hijos de él, Booz era el pariente, uno de los parientes más cercanos. Métele ojo a ese dato. ¿Ves? Y no solo era eso, tenía plata. ¿Ves? Tenía plata. Era influyente Booz. Pero mira, también había una ley en Israel que se llamaba la ley del espigueo. Esa ley del espigueo era que por ley, cuando se recogían la cosecha de trigo y cebada, ciertas partes no se recogían. Y cuando se iba recogiendo las gavillas, por ley debías dejar caer gavillas. ¿Para quiénes? Para los huérfanos.
para los extranjeros y para las viudas. Era una ley que estaba en Israel. Y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí. Yo creo que Noemí y Ruth hablaron de esto, de esta ley, y llegó el tiempo de la cosecha de cebada. Y entonces ella le dice a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Y ella le dice: anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, pariente de Elimelech. ¿Sabes por qué resalté dio la casualidad? Porque no era casualidad. Como tampoco fue casualidad que fueran a Belén a censarse. Como tampoco fue casualidad que no había lugar en las posadas y debía ser en un pesebre. Es como Dios diciendo: ¿y dio la casualidad? Es como cuando tú le estás peleando un novio a tu hija y tú le dices: mira, cuando yo te haga con ese muchacho, te voy a cortar la cabeza y después te la voy a enseñar para que la veas. Aléjate de ese muchacho. Y un día tú vas pasando en el carro y ella está hablando con el muchacho. Y uno viene y la llama y dice: ¿qué haces tú hablando con ese tipo? No, yo iba pasando y dio la casualidad que él estaba ahí y me saludó. Esa misma risa da cuando uno lee esto aquí, ¿verdad? Dio la casualidad que el campo donde estaba trabajando le pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. Y en eso, este punto se llama irrupción, ¿no? En eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga, le respondieron ellos. Y viene él y dice: ¿de quién es esa joven?, preguntó Booz al capataz de sus segadores. Si vos fuera venezolano, hubiese dicho: ¿y esa chama? ¿Ah? Oye, oye, el capataz le dice: es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí. Le contestó el capataz: ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Y esa conversación dio pie al siguiente elemento del plan redentor. Se llama gran misericordia. Booz fue movido a misericordia por Ruth. Y viene él, llama a Ruth y le dice: escucha, hija mía. Esa palabra que él declara, hija mía, me hace entender que Booz era mayor que Ruth. Que Booz era un hombre adulto, bien adulto. Y que Ruth era una chama. No vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Y en esta gran misericordia, Booz le da órdenes a sus criados de no molestar a Ruth. También le dice a Ruth que tome agua del agua que ya sus criados han sacado del pozo. Le da de comer y le pide a Ruth, una extranjera, que se siente a la mesa y que tome el pan y lo moje en el vinagre en que él también mojaba el pan. Ruth se da la hartada de las hartadas, porque la Biblia dice: come hasta quedar saciada. Y no solo come hasta quedar saciada, pide para llevar. Léelo, está ahí en la Biblia. ¿Sí? ¿Sabes para quién? Para la suegra. Pide para llevar. Luego Booz le dice a sus criados: dejen caer intencionalmente gavillas para ella.
Ruth pasa todo el día trabajando y llega a casa con 20 kilos de cebada, más la comida que pidió para llevar. Esa comida alcanzaba para mes y medio. Fue un día bastante productivo, ¿ves? Pero no solo eso. Ruth viene con ese cuento tremendo, con esa alegría tremenda a su suegra. Le dice, wow, mira lo que me pasó, mira lo que me ocurrió, mira lo que viví. Entonces viene la suegra y le dice, mira, ¿y ese tipo cómo se llama? Y ella le dice, Boaz. Y oye la exclamación de Noemí. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. Y entonces Noemí se da cuenta de algo. Noemí la amargada. Noemí que momentos antes había dicho, no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Que estaba metida en sus rollos y en sus problemas. Noemí se da cuenta que el Señor es fiel. Y dice, el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los que estamos vivos y a mi esposo y a mis hijos que han muerto. Ruth, ese hombre, es nuestro pariente más cercano y es uno que te puede redimir. Amén. ¿Qué te parece? Qué historia, ¿verdad? Así que ella la instruye, en esta conversación ella la instruye para que en un momento en que Boaz se acostara, Ruth se acercara y le desarropara los pies. Y luego se acostara a los pies de él mientras él dormía. Para que al despertarse él y verla a ella acostada sobre sus pies desnudos, la cultura decía que ella le estaba diciendo a él, redímeme por favor. ¿Sí? Quiero que tú me redimas. Y eso añade el siguiente elemento del patrón redentor. Se llama disponibilidad. Ir ante el que te puede redimir y rendirte ante él. Ir ante el que te puede salvar y postrarte ante él. Es como decir, estoy disponible para hacer tu voluntad. Cuando Boaz se despierta y ve que Ruth está allí, él entiende, es el lenguaje de la cultura. Y él le dice a ella, esto pudiste hacerlo con un hombre más joven. Y sin embargo lo haces conmigo. Y es una muestra de tu lealtad y es una muestra de tu hermoso corazón. Yo te voy a redimir. Y entonces este hombre va y se reúne con los ancianos de Israel. Ese día que ella se acuesta a sus pies, le da 20 kilos más de cebada y le dice, yo me encargo de esto. Va y se reúne con los ancianos, le cuenta la historia y le dice a ellos, en la ley se nos dice que yo tengo que redimir a mi pariente. Yo me voy a casar con ella. Y viene Boaz y se casa con Ruth. Y ocurre el siguiente paso. Se llama redención e inclusión. ¿Sí? No solo la redime, casándose con ella, sino que la incluye en la familia de Israel. Y Ruth la moabita, Ruth la extranjera, pasa a ser de la familia de Israel. ¿Quieres llegar al final de esta historia? ¿Sí? Aquí está. Oye. Así que Boaz tomó a Ruth, se casó con ella. Y cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada. De modo
que tuvo un hijo. Y las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Un redentor que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Wow. ¿Sabes que en el lenguaje de la Biblia el número 7 significa plenitud, perfección? Así que estas mujeres le estaban diciendo a Noemí: Ruth es mejor que una familia perfecta. Es mejor que eso. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo. Y lo llamaron Obed. Significa siervo y adorador. Este Obed fue el padre de Isaí, que a su vez fue el padre del rey David. ¡Wow! ¡Qué historia! Mira, qué historia. ¿Sabes que a veces cuando tú estás viendo una película y al final colocan unas letricas, ¿sabes? Le dan como un sentido tremendo a la historia. Yo vi una serie de películas que se llamaba Ip Man. Ip Man, un tipo que practicaba artes marciales, un viejo que peleaba así como yo, se guindaba con 30, con 40. Fue un personaje histórico, ¿ves? En China, en el tiempo de la invasión de los japoneses a China y todo esto. Pero, ¿la has visto? Levante la mano aquí, ¿quién la ha visto? Ay, pastor, yo no veo eso es violencia, eso es evangélico, eso es embuste. Usted la vio. Pero al final, ¿verdad? Que termina, dice que este Ip Man fue el maestro de Bruce Lee. Wow. Fue el que enseñó a pelear a Bruce Lee. ¿Qué te parece? Así termina esta historia. Ruth fue la bisabuela de David. Ahora entiendes por qué fue en Belén. Es la historia de Belén. Pero te voy a dar un dato más. ¿Tú sabes quién era la mamá de Booz? Rahab la ramera. Belén es la historia de la redención. Es la historia del cambio de la historia. Es que Dios no te deja en lo malo. Es el Dios que te transforma. Es un patrón redentor que también se da en nuestras vidas. En un momento de desesperación que nos llevó al desaliento, Él irrumpió en nuestra vida, mostrándonos su gran misericordia. Corrimos a Él disponible para rendirnos y Él nos rescató y nos incluyó en su iglesia. Es un patrón redentor. Así actúa el Señor. Es la historia de Rahab, es la historia de Ruth, es la historia de Belén, es la historia tuya y la historia mía. Amén, amén. Es la historia del Dios redentor. Vamos, ¿quieres estar en pie allí donde estás? ¿Conocías esta historia? No. Por eso quiero que te vayas de este lugar alegre. Alegre. Que hoy
comas con tu familia alegre. Que hoy disfrutes este día. Que mañana lunes te levantes alegre. Que termines este año alegre. Y comiences el año que viene alegre. Ha nacido hoy, dijeron los ángeles, un Salvador. Traemos buenas nuevas que serán de gran gozo. Disfruta ese gozo. El que nació en Belén también es tu Redentor. Vamos, inclina tu rostro. No importa cuán duro haya sido tu vida. No importa cuánto hayas fallado. No importa si la historia de tu vida no es la mejor historia. No importa tu pasado y cuántos errores hayas cometido y cuántas veces hayas caído. Hay un Dios redentor que te ama. Hay un Dios redentor que diseñó un plan para salvarte, para rescatarte, para restaurarte, para levantarte y darte una mejor historia, un mejor final a ti y a tu familia. No importa cuán dura sea la crisis que hoy tengas, Dios tiene mejores tiempos para ti mañana. No importan tus pérdidas. Dios trae restitución para tu vida en este nuevo año. Dios coloca una palabra hoy en mi corazón para ti y es reconstrucción. Dios levantará tus muros caídos. Dios te dará la oportunidad de comenzar otra vez, de levantarte. Dios te da la oportunidad de colocarte ahora en una roca que es más alta que tú, si te rindes con disponibilidad ante Él. Él promete ser tu redentor y tu restaurador. Padre, muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué palabra hermosa hoy nos has dado! ¡Qué cosa tan interesante es tu amor, Señor! Ahora entiendo a Noemí cuando dijo: tu fiel amor no ha fallado, ni con los vivos, ni con los muertos. Oh Señor, gracias. Gracias. Gracias por venir un día a cambiar mi historia, a darme la oportunidad de ser diferente, de ser distinto, de escribir una nueva historia para mi vida y para mi familia. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Dios. Vamos, dale un aplauso al Señor. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.